5 estudiantes del programa de arquitectura de la Universidad del Pacífico elaboraron un proyecto cuyo objetivo es la restauración y conservación de 5 edificaciones patrimoniales y los espacios públicos que conforman el sector correspondiente al centro histórico de Buenaventura. El proyecto contempla la construcción de un sendero peatonal en el que se pueda recorrer todo este sector, guiando al transeúnte a través de elementos educativos que relaten la historia de Buenaventura y su desarrollo urbano en la primera mitad del siglo XX, a partir de la construcción del Canal de Panamá, cuando se consolidó como el principal puerto de Colombia. Centro histórico es el espacio que cuenta una historia, acontecimientos, hechos que marcan a una ciudad. Es el lugar en donde se inició la ciudad y donde se cuentan acontecimientos muy importantes para ella. Los centros históricos son los testigos de un pasado inmersos en el presente. Son como esa recopilación de acontecimientos históricos que vienen perdurando, que se denomina memoria urbana. Se vuelven importantes porque nos cuentan la historia de la ciudad, lo que aconteció. Es como el foco de desarrollo de esa ciudad. Yo creo que una ciudad sin un centro histórico sería una ciudad sin alma, en donde si no se sabe de dónde viene, no se sabe para dónde va. Es importante conservar el centro histórico porque eso constituye la memoria colectiva de la ciudad. Los centros históricos son los encargados de mostrar la identidad cultural y también arquitectónica de la ciudad, y en Colombia vienen presentando desde el proceso de colonización y todo, y todas las ciudades en Colombia lo tienen. En la actualidad, en algunas ciudades no se conservan. Y Buenaventura es una de las ciudades de Colombia que no lo conserva. Entonces la idea de nuestra propuesta es generar como unas pautas donde se diga que si se va a intervenir sobre el centro histórico, cuál es la manera correcta para hacerlo, con el fin de preservarlo. En Buenaventura el centro histórico se encuentra localizado en la isla Cascajal, entre el Parque Cisneros y el Parque Gerardo Valencia Cano. Los edificios que conforman este centro histórico son el Hotel Estación, la antigua estación de ferrocarril, la Iglesia Catedral San Buenaventura, el Palacio Nacional y el edificio donde se encuentra la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Para la planificación de este proyecto de conservación y restauración del centro histórico, el grupo investigó acerca de normas y leyes referidas a la protección de bienes patrimoniales e inmuebles. Estudió los planes de ordenamiento territorial y de espacio público de la municipalidad, así como también la historia de su desarrollo urbano arquitectónico. Aquí aparece lo que es la línea férrea para 1878, abriendo un camino hacia Cali, y empieza a salir por aquí, por Buenaventura, el 60% del café colombiano. Ya para 1921 llegan los primeros ingresos, y con 50.000 pesos, si no estoy mal, provenientes pues de esa venta, aparece primero el Hotel Estación y consolidado arquitectónicamente la antigua estación del ferrocarril. Luego la iglesia de la Catedral San Buenaventura, el Palacio Nacional, la DIAN. En la siguiente etapa, el grupo analizó diferentes proyectos de conservación y restauración aplicados a centros históricos en distintas ciudades. Luego, comenzó a recorrer cada una de las edificaciones y espacios públicos que integran el centro histórico de Buenaventura. Este edificio es el Palacio Nacional, construido en el año 1934 en el gobierno de Benjamín Olaya Herrera, quien delegó a Ferrocarriles Nacionales su construcción. Actualmente funciona lo que es la registraduría y el juzgado laboral y civil. Cabe resaltar que siendo esto un edificio de conservación, el estado que presenta no es muy agradable para las personas nativas de la ciudad y para visitantes. Lo que podemos observar en su arquitectura metálica, lo que es en la ventanería, el acceso principal, se presenta un deterioro abundante. El acceso principal presenta una grieta que va desde el primer piso hasta el quinto piso. Este es el edificio de Impuestos de Aduanas Nacionales de la ciudad de Buenaventura, que fue construido en 1945. Por la empresa Ferrocarriles del Pacífico. El edificio, en cuanto a su valor patrimonial, se debe a su lenguaje estético y arquitectónico. Su fachada, pues, debido a los efectos climáticos, se encuentra un poco deteriorada. Bueno, nos encontramos frente a la antigua estación de ferrocarril. Fue creada en 1930, 53 años después de que
Francisco Cisneros empezaba las obras de la estación de ferrocarril. Debido a la importancia, a la forma de esta construcción, se convierte en un referente internacional de la arquitectura moderna. La estación de ferrocarril es el mayor logro de 1000 intentos seculares por abrir camino hacia el mar. Tiene un sentido muy importante, no tanto para el progreso moderno de Colombia, sino también para nuestro progreso, porque aquí se conglomeró el turismo de la ciudad. Esta antigua estación de ferrocarril verdaderamente debería entrar en un proceso de consolidación, el cual determine y proteja sus estructuras iniciales, sus estructuras originales. Nos encontramos en el Hotel Estación, que fue construido en 1925, fue diseñado por el ingeniero Pablo Emilio Páez, cuenta con una arquitectura neoclásica que durante el tiempo fue renovada durante periodos históricos de la ciudad. Se relaciona mucho con la antigua estación de ferrocarril porque él fue diseñado para alojar personas que viajaban como turistas a Buenaventura y que eran los que llegaban en los trenes. Principalmente se encuentra amenazado por la lluvia, por aquellos agentes que deterioran la fachada del edificio. Por esto se le tiene que hacer mucho mantenimiento en periodos muy cortos de tiempo. La Catedral San Buenaventura fue construida en 1930 por José María Concha. Esta construcción es en madera en sus principios, luego fue construida en concreto e inaugurada en 1942 por el párroco José Ramón Bejarano. El deterioro que presenta esto se ve en los pórticos, se ven unas dilataciones en sus columnas y el proceso en cuanto a las baldosas, hay unas que están en proceso de degradación. Luego de recopilar información y analizar el estado actual del centro histórico y sus 5 edificaciones, el grupo procede a elaborar un material bibliográfico en el que se establecen unas pautas sobre cómo intervenir estos bienes patrimoniales inmuebles, buscando que se conserven las estructuras originales de cada edificio. El grupo cierra su propuesta de proyecto planificando la construcción de un sendero peatonal, con caminos que recorran todo el centro histórico a través de una ruta guiada y acompañada por elementos educativos que relaten la historia de Buenaventura, su desarrollo urbano y su patrimonio cultural. Nuestra propuesta es importante porque en ella se hace un análisis patrimonial de los 5 edificios que conforman el centro histórico y a nivel urbano en ella buscamos articular estos edificios con el espacio público. Dentro de ese sendero peatonal pues, se van a encontrar zonas de estar, o sea, mesas, sillas, va a estar arbolizado, vamos a poner letreros donde se muestren la historia del edificio, la historia del lugar. Los acontecimientos que se vivieron en esa época para generar una memoria urbana y que sintamos, o sea, ese sentido de pertenencia. Todo eso pues referenciado con los proyectos, las propuestas que se han hecho en otros centros históricos del país. Lo que nosotros queremos lograr es, a través de una propuesta urbano-arquitectónica, la consolidación del centro histórico. Entonces, a través de texturas, a través de elementos de tránsito, de paradero, estacionamientos, permitir que la población recorra el centro histórico y lo viva como tal.